Pokémon Escarlata y Púrpura es lo que pasa cuando los 7 segundos anuales de vacaciones que tiene la gente de Game Freak se los pasan en España. Este juego tiene la experiencia española media, con bullying, bocadillos y dramas familiares para llenar 7 temporadas de Sálvame. Este juego es tan divertido que no puede aguantar su propia diversión y es consumido por verlas hasta convertirse en una pesadilla. Iré alternando lo bueno y lo malo porque quiero mantener un tono neutral en esta review. Pero necesito hablar de este juego y mi psicólogo no me coge el teléfono. Mecánicas buenas. Hay un montón de mecánicas que hacen que los juegos anteriores sean injugables en comparación. Los nuevos objetos me gustan porque actúan como habilidades y no son solo potenciar un stat, pero con un asterisco del tamaño de un piano. Está bien porque da a un Pokémon con habilidades o movesets deplorables una oportunidad de ser más viables. Y también anula la dominancia de ciertas estrategias que se usaban frecuentemente, como intimidación, que ahora es bloqueada por la capa furtiva. Y da paso a nuevas, como el dado trucado que puede hacer que Mousehole te tire toda la población de ratas de Albacete. Cabe decir que la viabilidad ampliada que dan estos objetos es buena por el simple hecho de que es más fácil jugar y ganar con tus Pokémon favoritos. Game Freak también ha nerfeado ciertas habilidades directamente, principalmente las que eran demasiado dominantes anteriormente, como Mutatipo y Libero, que ahora solo te cambian el tipo una vez y has de cambiar de Pokémon para que pueda volver a cambiarse el tipo, o Espada Indómita, que ahora solo funciona una vez por combate. Las nuevas maneras de evolucionar de ciertos Pokémon también son interesantes. Una idea propuesta en Pokémon Guardianes de la Noche se sigue aquí. Ciertos Pokémon habían de usar un movimiento cierto número de veces, y aquí también. Pero ahora también hay algunos que han de caminar contigo o luchar contra ciertos Pokémon para mostrar dominancia. Estas maneras de evolucionar son ideas que diversifican la progresión y te empuja a hacer cosas que quizá no tenías en mente hacer, como sacar tu escarabajo a rodar su bola de... Esta diversidad ayuda a estrechar los lazos con Pokémon que evolucionan de forma distinta, ya que has tenido que tener una pequeña aventura en lugar de luchar durante 30 minutos o inflar a caramelos a tu Pokémon. Da una sensación gratificante que después de tu pequeño esfuerzo tengas un nuevo Pokémon, probablemente bastante fuerte. El mayor ejemplo es Goldengo, que le has de dar a tu Gimmighoul 999 briznas de queso rallado y ponerlo en el micro. Por otra parte, la terastalización me parece una mecánica muy interesante. Más que apretar un botón para hacer un movimiento grande o hacer que tu Pokémon llegue a Super Saiyan 7, hace que haya un juego mental de tener que prepararse y predecir al rival, y se puede usar de muchísimas formas y puede ser aprovechada por muchísimos Pokémon. O se puede apretar un botón para un movimiento grande, lo que se agradece para gente que no tiene tiempo para preparar, como jugar con Squawkabil. También está bien porque gracias a la colección de figuras de cristal de mi abuela, algunos Pokémon pueden ganar nuevos usos competitivos. Tampoco es un 10, ya que al ser una mejora general, Pokémon buenos se han vuelto mejores. En general es una mecánica versátil que se puede usar tanto defensiva como ofensivamente. Y aparte de la diversidad de Pokémon, la diversidad táctica ayuda mucho a tener un juego fresco y siempre cambiando. Es como jugar a ajedrez, pero puedes cambiar cómo funcionan las piezas en medio del juego. Finalmente quiero dar atención al movimiento. Koraidon y Miraidon son muy divertidos de controlar y el movimiento es intuitivo y fluido, es una evolución orgánica de Leyendas Arceus. Allí tenías que ir cambiando de Pokémon constantemente y se sentía como si estuvieses en un coche que ha de cambiar de marchas cada 2×3. Con Koraidon y Miraidon sientes que puedes ir por donde quieras al montarte, para bien o para mal. El movimiento te comunica bien el poder del Pokémon y su progreso, como un Pou, pero puede arrancarte la cabeza. Mecánicas malas. Está bien que este juego haya algunas mecánicas, así Pokémon evita hacer que los juegos anteriores pierdan rejugabilidad. Es un paso adelante en un precipicio. Para empezar, hay muchos Pokémon que son extremadamente dominantes gracias a sus nuevas herramientas. Las herramientas en cuestión siendo ataques que hacen que una bomba nuclear parezca una broma. Goldengo con su ataque Señor Bestia y dos de los tipos más defensivos del juego, Dondozo con su habilidad de comer un buffet libre y potenciar sus estadísticas, y el Monkey Muerto, que estoy bastante seguro que una vez acaba contigo te está esperando en el otro lado para volverte a reventar el cráneo. Entiendo que siempre hay Pokémon que dominan más, pero quería hacer este inciso porque, aunque haya más balanceo, The Pokémon Company sigue haciendo que los Pokémon más nuevos sean más fuertes para que los uses. Ya sabes, como un gacha o un MOBA. Aún así, el juego es joven y es precipitado decir definitivamente si el juego está balanceado o no. Por otra parte, el escalado de niveles. Como dije en mi primer vídeo en el Paleozoico, que los niveles no se escalen puede dar oportunidad a explorar para encontrar rivales contra los que ganar. Y ahora, como se puede huir de combates contra entrenador, es fácil ver una batalla imposible e irse. El problema viene cuando no puedes huir de combates de gimnasio, así que puedes encontrarte en el gimnasio más difícil y no solo vas a perder, sino que para irte has de ver cómo tus Pokémon son masacrados mientras no puedes hacer nada. Y encima, los NPC no están repartidos por igual, sino por el nivel del jefe más cercano. Así que no tienes incentivo para explorar porque vas a notar que estás en el sitio que no toca. Si los entrenadores estuviesen repartidos en nivel por igual y encima pudieses ver su nivel, la escala de niveles no haría falta. Y eso ya funciona así en parte, con algunos entrenadores marcados como los más difíciles de la zona. Pero de esta manera te presentan con un mundo abierto con un camino concreto, lo que no tiene mucho sentido.
Si vas a dejarme este enorme mundo, deja que me pierda en él, no me obligas a seguir un camino. Ya no estoy descubriendo un mundo increíble, estoy paseando por Disneyland. Yo he entendido esa referencia. Más allá de eso, hay un montón de ideas de Pokémon veo demasiado anime que se han perdido, como el movimiento a pie, capturar Pokémon sin necesidad de entrar en batalla o las misiones secundarias. Ciudad Jubileo iba creciendo lentamente con las misiones secundarias y la historia. En Pokémon Escarlata y Púrpura las ciudades son solo puntos donde avanzar la historia o ganar provisiones. No se sienten como sitios en un mundo si son paradas para repostar en tu camino al éxito. Hablando del mundo, el mundo bueno. Este mundo está mucho más vivo que el de Espada y Escudo. Obviamente es algo que sigue de Pokémon Samurai Simulator, pero también hay mejoras en respecto a eso. Hay Pokémon que te miran mientras luchas, hay otros que saltan desde los árboles para atacarte y hay otros que duermen al rato. Hay una gran variedad de Pokémon salvajes en cada zona y es toda una experiencia descubrir qué te intentará desayunar o qué te desayunarás en cada zona. Es un incentivo muy bueno para explorar y generar anécdotas chulas, pero eso es solo en respecto a los Pokémon salvajes. El mundo malo. Paldea deja mucho que desear. Como España. Las ciudades están vacías y no se puede entrar a las casas, y la gente no tiene horarios y ritmos. Son máquinas expendedoras de diálogo genérico y todo el mundo se queda sin moverse para siempre o en un ciclo de movimiento eterno como si un vaquero a caballo les hubiese disparado una uña. Hay Pokémon que salen dependiendo de la hora, pero no van mucho más allá de eso. El flujo del tiempo básicamente te dice qué Pokémon van a aparecer y cuándo puedes evolucionar algunos. El juego tampoco es que tenga mucho lore. Hay ideas interesantes que dan misticismo, pero te gritan a la cara "¡Acabamos la historia en el DLC!" tan fuerte que parecen el coche del John. Apunte sobre eso. Más adelante voy a hablar muy bien de la historia de este juego, pero es muy aparente que se dejaron cosas al aire dentro de esta región. Los personajes acaban sus historias, pero el mundo no. Y aunque eso da una sensación de que Paldea es un mundo, la llamada a la atención constante a los misterios me hace pensar, como mucha gente, que acabarán de resolverlos en los DLCs. Y no sé tú, pero que haya de pagar para acabar de participar en una historia que me ha dejado a medias me parece un poco rastrero. Y si no lo resuelven en los DLCs, no me gusta cómo está presentado. Es una situación de perder o perder. Los legendarios principales, al ser básicamente versiones muy fuertes de un Pokémon normal, se les quita muchísimo misticismo también. Ni Koraidon ni Miraidon tienen ningún gran poder o leyenda asociado a estos. Son dos Pokémon que han viajado en el tiempo, supuestamente. Es que incluso dentro del juego hay dos de la misma especie. No todos los Pokémon legendarios han de ser de nivel de dioses, pero me gustó el misticismo de Zacian y Zamacenta. Y Koraidon y Miraidon, aunque me guste mucho el diseño, no tienen ninguna leyenda. A ver, es que también está Terapagos, que probablemente ha sido la clave de muchas cosas en la historia. Pero es que si quieres saber sobre este Pokémon, habrás de pagar extra, como un gacha. Historia. Esta es la mejor historia en un juego de Pokémon desde Pokémon Blanco y Negro y sus secuelas. Quiero celebrar a los cuatro vientos que por fin un juego ha llegado a ese estándar. Para empezar, eres el protagonista de la historia. No te sientes como en juegos anteriores, donde te colocaban en una montaña rusa donde había ciertas escenas dramáticas. No es un cambio enorme, pero aquí hay un gran impacto en las acciones que haces y no pasan cosas sin tenerte en cuenta. En Pokémon XY y Espada y Escudo, y sobre todo Sol y Luna, parecía que si tu personaje no estuviese en la historia apenas cambiaría nada. Aunque aquí también pase como en Pokémon of the Wild, donde te vuelves el recadero de todo el mundo, aquí todas las peticiones tienen sentido. No es un "no tienes otra, chaval", o "me ayudas o te mueres". Es más un "no tengo a nadie más, por favor, ayúdame". Esto también se salva al tener personajes que no quiero darles un paellazo. Todos los personajes tienen varias capas y se salen de sus estereotipos, además de tener un motivo por el cual quieran que les ayudes o estar contigo en general. Pero esto es solo la superficie. Si creías que me iba a quedar solo en eso, te estás equivocando. ¿Creías que ninguno de mis vídeos iba a superar los 10 minutos? No, hoy tengo mucho que decir. Travesía de la Victoria. Esta es la rama más normalilla, luchas contra los líderes, ganas la liga, fin. Literalmente todos los juegos de Pokémon. Los líderes de gimnasio no son personajes muy interesantes, excepto Laureano. Esta historia la aguantan dos cosas, y la aguantan muy bien. La primera es tu rival. La encarnación de Goku en el mundo Pokémon, o Mencía si sabes leer, te motiva y no se alegra de que hayas ganado en un combate, se alegra de que cada vez ella pueda ir más en serio. Es como un "me puedes haber ganado, pero esta no es mi forma final". Esta historia es un lento crescendo que culmina en poder luchar contra Mencía con toda su fuerza. Ella no es como Lionel en la generación anterior, nunca es marcada como alguien invencible. Y eso te lo vende el otro pilar de la historia, el Alto Mando. Los integrantes del Alto Mando van apareciendo de tanto en tanto para ver quién ha ido haciendo de los líderes de gimnasio un
chiste. Eso da un aire épico a tu camino. A diferencia de otros juegos, Pokémon Escarlata y Púrpura te dice y te demuestra que superar los gimnasios es algo muy extraño y demuestra que estás haciendo algo importante y no recogiendo cupones de progreso de la historia. No, si es que en la generación donde los gimnasios tienen una importancia menor, donde se sienten más importantes. De la misma manera que no hay nadie que se vaya pavoneando burlonamente sin motivo. El alto mando te dice cómo tiene ganas de que llegues a la liga y lo interesante que eres. Es gente que a la mínima que haces algo notorio se da cuenta y refuerza este aire de que te estás elevando por encima del resto de entrenadores. Se nota que no tienen nada mejor que hacer que seguir una persona que no llega a los 15, que está dejando en evidencia a la gente más fuerte de la región. Un momento que me encanta es el último ejercicio. Todos los gimnasios más o menos difíciles tenían una intensidad más calmada y jovial. El crescendo del alto mando, no sé, las animaciones de presentación de los guantes, es que tiene un... que me encanta. Es una gran seriedad que le da un aire muy fuerte al momento. Pero el doble clímax es lo más interesante de esta historia. Sagitta ha estado siguiendo tu progreso personalmente y te salta con un discurso que pone en escena la batalla. Una batalla que no voy a mentir, es fácil, pero la historia ya te dice que no es imposible que venzas. Alguien ya lo consiguió antes que tú, y ahora mismo se te está examinando. No es una prueba imposible. Una vez superado el combate contra el equipo de campeón más raro que he visto en mi vida, porque hay que tener valor para llevar a Gogoat y a Baluk en la cima de la liga, se va al verdadero desafío final. Mencía no creó una rivalidad a partir del desagrado, la crea a partir de la idea de llegar a su nivel. Es un personaje muy interesante, ya que coge la idea del rival que no te toma en serio y la subvierte. En vez de invalidar tus victorias con mala deportividad, Mencía coge y cuando ganas te dice que cada vez estás más cerca de que te tome en serio. El preludio al combate muestra cómo esta batalla es algo que tanto tú como ella habéis estado esperando ansiosamente, y también es una muestra de tus hitos, vuestra batalla volviéndose algo de interés público. Y a diferencia de esta señora que se ha peinado en una secadora, Mencía no solo es más difícil, sino que tiene una carga emocional mayor. Este es tu rival, te ha visto crecer, te ha animado y por fin puede tener lo que ella quería, una batalla dándolo todo. Pero después de una intensa batalla, te alzas con la victoria. La cinemática final muestra la agridulce derrota de Mencía. Ella ha estado en la cima de todo este tiempo, sin nadie que pueda desafiarla. Y hay cierta soledad en eso. No tendrán a nadie con quien competir, con quien estar al nivel y poder rivalizar. Y tú has podido llegar. Aunque la derrota duela, Mencía no puede evitar alegrarse porque alguien la ha superado y por fin tiene a alguien que batir y compararse. Vi Stardust. En esta parte has de derrotar a los seguidores de Casiopea y sacarla de su escondite para derrotarla mientras un viejo te ayuda. Lo más interesante de esta historia es cómo aparentemente empieza siendo una historia normal de derrotar a un equipo malvado y lentamente se vuelve una manera de salvar a los capitanes del Team Star de su destino incierto. Si hay algún villano en esta historia es Clavel, la escuela y tú. Porque al principio estás siendo parte del problema, tratando al Team Star como otro grupo de delincuentes juveniles. Siento que Pokémon ha reconocido que últimamente tenía el patrón de equipo malvado que no te tomas en serio y ha intentado jugar un poco con ello. El juego sabe que tendrás una actitud de estos pringaos se creen que molan, les partiré la cara y verán. Y luego el juego te recuerda que eso es una falta de empatía muy grande hacia gente de tu misma edad en el juego. Gente que ha de ser escuchada, no derrotada y forzada a obedecer. Me gusta mucho como el Team Star no son villanos. Al fin y al cabo son gente que recibía abusos de parte de otros alumnos y profesores. Tu meta al final no es derrotarlos, tu meta es encontrar su sitio en el sistema escolar. En una historia donde podrían haber sido abusores normales, Pokémon Escarlata y Púrpura hace de sus supuestos villanos las víctimas que no han de cambiar para adaptarse. El Team Star al final de la historia no se disuelve, no se reintegra dejando atrás su manera de ser. Clavel encuentra una manera de que paguen sus fechorías manteniendo su estilo de vida y reintegrándolo en la escuela. Es como si el juego estuviese diciendo que los alumnos que no encajan con la escuela no han de cambiar, ha de cambiar la escuela para que estos alumnos puedan brillar con sus talentos. Pero no hablaremos de la política de Pokémon, aún. Cada uno de los capitanes remarca que el Team Star es su mayor tesoro. Esto te fuerza a empezar a replantearte la misión y si no lo hace, ya lo remarca las dudas de Kael. Estás destruyendo el espacio seguro que tiene alguna gente para estar bien. Eres partícipe del triste proceso de expulsar a gente que lo único que ha hecho es defenderse cuando la escuela les dejó sin nadie. Todo esto se entrelaza con Noah, quien estaba detrás del Team Star todo este tiempo. Su motivo para querer luchar contra ti es un poco débil, pero da una escena que alivia mucho toda la tensión del momento, ya que ibas a expulsar de la academia al equipo, que a este punto ya sabes que no tenía la culpa de nada.
La historia del Team Star es un aire de realismo en un mundo fantástico. No se trata de adolescentes que sufren de exclusión como una gente malvada, sino como adolescentes con pocos recursos materiales y emocionales que se vieron forzados a solucionar sus problemas y obviamente lo hicieron mal. La historia les trata con empatía y cariño, sin dejar nunca de hacer que paguen por las cosas que hicieron mal. Es una brisa realista en una saga que seguía muchos tropos de anime. La senda legendaria. Esta es mi historia favorita porque es muchísimo más personal. Es una historia sobre dos personas entablando amistad a partir de su aprecio por dos Pokémon especiales. La historia de un chico aprendiendo a abrirse después de una infancia traumática. Ver a Damián quitar su fachada de duro y frío cada vez que hablase con o de Mabosstiff me dio justo en los feels. Y ver cómo lentamente esa fachada se deshace contigo hace que el personaje de Damián sea uno de mis favoritos de toda la saga. Él se esfuerza para dar la talla y sabe que nunca será tan fuerte como tú, la implacable fuerza de la naturaleza, pero Damián se empuja a luchar con todas sus fuerzas para ayudar a su Pokémon y lentamente se va volviendo más fuerte y madurando. Cuando Mabosstiff devuelve la Pokébola a Damián, no pude evitar sonreír, y la guinda del pastel, yo con Miraidon, recordando que durante todo el camino también nos hemos hecho amigos. Con Escarlata y Púrpura parece que Game Freak se ha centrado en la experiencia personal más universal con Pokémon, ganar y que te gusten los Pokémon. A partir de aquí se han creado tres historias. Una donde la gente te admira por ganar mucho, otra que te enfrenta a una situación donde ganar un combate no es la solución y otra donde ganas porque te gustan los Pokémon. En sí son ideas muy simples y no intentan proponer nada rompedor ni romper nada más allá de los estigmas originales de los personajes principales. Todos los personajes evolucionan a partir de ti y se puede afirmar que sus vidas cambian a partir de tu presencia. Pero claro, todo esto siguen siendo las historias de los demás. Tu historia acaba siendo el camino a casa. Pokémon Escarlata y Púrpura es un juego sobre sueños y tesoros. Todos los personajes importantes, al igual que Martin Luther King y Giorno Giovanna, tienen un sueño. El mayor fallo de la historia es que tu sueño no tiene nada de influencia en el juego. Aún así, el final de la historia se salva de ser un desastre, ya que habla de las consecuencias de que tus sueños sean demasiado grandes. Sada, o en mi caso, Turo, tuvieron un sueño enorme, un sueño increíble que les llevó a hacer cosas increíbles, pero dejaron atrás su familia, abandonando a su hijo y más tarde sería un sueño que les costaría la vida. No entendía el porqué del giro tan macabro, sobre todo cuando al fin y al cabo el sustituto es una réplica exacta, pero al escribir la review creo que lo entendí. La inteligencia artificial no es un sustituto del profesor, es su sueño personificado, y alguien que ha luchado tanto por su sueño no tiene una voluntad que se rinde con una batalla de Pokémon. Aquí está mi momento favorito de todo el juego. No tienes Pokémon. Tus compañeros no pueden hacer nada. Delante de ti se presenta un Pokémon increíblemente fuerte y violento. Hasta que te das cuenta de qué puedes hacer y quién te puede ayudar.
Es un contraste que me encanta. El Miraidon de Turo, forzado a luchar por los sueños inalcanzables de alguien que dejó todo atrás, contra tu Miraidon, que ha crecido contigo y es apoyado por todos tus amigos. Y con este apoyo, hace que tu Miraidon pueda ganar esta vez. Para mí, el mejor clímax de Pokémon. Una manera muy buena de regalarte un legendario poniéndote un examen final contra otro legendario igualmente. Al fin y al cabo, siempre acabas atrapando el legendario. Es la gracia del juego, como los 75 anteriores, pero tampoco es que te lo pudiesen regalar. De esta manera, Game Freak resuelve la idea de que te ha de entregar un Pokémon legendario, atándolo con la historia perfectamente y dándote un jefe final contra un legendario, pero que quiere hacerte el aquello, haciendo un clímax de 10. Pero... presentación, rendimiento y recortes. Antes de entrar en la chicha quiero comentar un par de cosas. Primero es que estaría bien tener doblaje. No pido un doblaje entero, pero algo como Breath of the Wild estaría bien, porque lo que tenemos ahora... Vale, sin más dilación, la chicha. Este juego se ve como el culo, pero ¿por qué se ve como el culo? Los juegos en alta definición, para que se vean bien, necesitan texturas grandes. Lo que pasa es que para que los juegos pesen menos y no ocupen la memoria entera de la consola o se haya de crear un cartucho más caro con más capacidad, las texturas han de ser lo más pequeñas posibles. Lo que pasa es que si tienes un juego en HD, cargar en la memoria de la consola todas las texturas en su máxima resolución es una animalada. Aquí es donde entran los LOD o Level of Detail y la distancia de renderizado. Para que el juego no se vea como una mierda, se implementa un sistema donde cuando más lejos estás de algo, menos detallado se ve hasta el punto que no se carga en pantalla. Así el juego puede ir bien constantemente y verse bien constantemente. Toda esta optimización se hace para que el juego funcione fluidamente. ¡Supuestamente! Ahora quizá puedes entender lo que Game Freak ha hecho mal. El juego usa texturas muy comprimidas y los level of detail se mantienen bajos incluso en modelos que están muy cercanos. Y la distancia de renderizado es tan mala que vas creando luz y hierba a tu paso. Teniendo esto, el juego al menos debería correr bien. Si se hacen optimizaciones tan agresivas, al menos que sean para algo. Pero es que ni eso. El juego va a 30 FPS, que tampoco es tanto, pero es que las bajadas de framerate son increíblemente frecuentes. Para ser justos, el juego da a cargar mucho más que las cosas visuales. Pero es que al fin y al cabo, esto no acaba siendo una excusa. Hay juegos en la Switch que ya hacen eso y más, y se ven mejor. Pero la mayor diferencia entre esos juegos y Pokémon Escarlata y Púrpura es que estos juegos tuvieron mucho más tiempo de desarrollo. Pero eso es solo una parte, hay cosas más allá del rendimiento que hacen que la presentación de este juego sea cutre. Un detalle que a mí me crispa es la cámara, que puede ver a través de cosas que no debería. Si la pones de ciertas maneras, puedes ver a través de tu montura. Si se combate en una pendiente con Pokémon pequeños, se podrá ver a través del maldito suelo. Detalles como esto hacen que la inmersión se rompa de la peor de las maneras, porque no es el texto lo que te saca del juego, son las letras. Con la forma que está creado el juego de raíz, no puede llevarte a un estado de jugar y te empuja a darte cuenta del teatro que estás participando. Quitarte la narrativa a la fuerza es de las peores cosas que puede hacer un videojuego, porque acaba convirtiéndose en una carrera contra sí mismo para ver cuánto te puede meter dentro del mundo para que las cosas que te saquen nunca te saquen del todo. Es disonancia ludomecánica. Este término me lo acabo de inventar, si lo usa Dayo a partir de ahora ya sabéis de quién lo ha sacado. Si la disonancia ludonarrativa es cuando el juego y la narrativa se oponen y crean una disonancia que te saca del juego, la disonancia ludomecánica es cuando la propia forma de funcionar del juego te saca del estado de juego. No es una definición perfecta, pero es que tampoco es un concepto muy concreto. El estado de juego es básicamente olvidarte de que estás apretando botones y creerte parte de la historia. Obviamente, toda disonancia puede ser reapropiada por la comunidad y hacer que vuelva a ser parte del juego, como todas las veces donde un glitch se ha vuelto parte de la comunidad. Estos errores empeoran en el multijugador, y aquí es donde empieza a caer dentro de la comunidad y salir del juego. Y así empieza el fenómeno, porque al entrar en la comunidad, los errores se volvieron una cámara de ecos, y encontrar uno por internet quiere decir que prestarás atención si te sale a ti, y si te sale a ti, como ya lo has visto en internet, quizá lo cuelgas, creando a más personas que estarán alerta, y esto crea...
Conclusión. Con tiempo todo es mejor. Este es de mis juegos favoritos de Pokémon. ¿Cómo vivo con ello? No es algo que me haga sufrir, no es algo que me moleste ni moleste a los demás, por mucho que haya gente que haga ver que sí les moleste, pero me hace sentir parte de un problema sistemático. Estoy dando soporte y apoyo a una empresa que ha demostrado que no tiene ninguna preocupación por sus juegos ni desarrolladores. La culpa no es de Game Freak. Espero que ya sea algo de conocimiento común para alguna gente, pero Game Freak recibe el dinero y las fechas límite de otras empresas que la llevan, y obviamente les da muy poco tiempo. Es inconcebible que este estudio haya hecho 2 juegos AAA salidos el mismo año y hayan cambiado tanto la saga. Piensa en los juegos con los que se comparan últimamente los juegos de Pokémon. Xenoblade Chronicles y Breath of the Wild son los que he visto yo que aparecen más. Estos juegos tuvieron muchos años de desarrollo. Breath of the Wild tuvo, según Nintendo, 5 años de desarrollo en un equipo de 300 personas. Xenoblade Chronicles, la versión de Switch con gran parte del diseño hecho, según los datos que he encontrado, tuvo 3 años. 3 años para un remaster. Solo para mejoras de calidad, adaptación de hardware y mejores gráficos, 3 años. Según lo que encontré, Pokémon Escarlata y Púrpura tuvieron 3 años de desarrollo. Para el juego entero. Y Game Freak tiene 2 equipos. En una plantilla de 169 personas, asumiéndolo justo a la alza, el equipo de desarrollo principal es de 85 personas. No cuento equipos externos porque no los he encontrado y no los he contado tampoco para los otros juegos. Hay una diferencia bastante grande entre los equipos y los tiempos. Y hablamos de la franquicia que genera más dinero de todo el planeta. ¿Cómo se deben sentir las personas en el equipo de Game Freak? Han trabajado 3 años y han sacado esto. Este juego no tiene apenas contenido después de la historia. Creo con todo mi cuerpo que Game Freak no es un estudio vago. No tengo pruebas de eso. El juego es divertido. Es de lo mejor que me he pasado en un juego de Pokémon desde hace tiempo. ¿Pero puedo decir que esto es un buen juego? Si se lo hubiesen dado 3 años más, este juego sería prácticamente perfecto. Ha habido actualizaciones que arreglan cosas. No sé si dentro de 3 años, cuando los DLCs hayan salido y el juego ya no reciba actualizaciones, si estará perfecto, si habrán arreglado todo lo malo y los gráficos y los errores se habrán solucionado. El caso es, donde esta manera de hacer juegos, donde sacas tu obra y luego la arreglas hasta acabarla, es una manera muy mala de hacer las cosas. No puedo evitar pensar que si los juegos no hubiesen tenido revuelo online de todo lo malo, quizá no se hubiesen molestado en arreglarlo, pero eso no podré saberlo nunca. ¿Está bien darle una nota alta a un juego así? Los errores que tiene han sido por decisiones tomadas, todo era predecible y visible el día de lanzamiento, y Game Freak tuvo que conformarse. ¿He de conformarme yo? ¿He de conformarme con Pokémon Escarlata y Púrpura? ¿El juego que no dejaron ser perfecto?